Nuevamente estoy acá con ustedes para brindarles una charla que les pueda llegar a su corazón, a su interior, que les pueda dar un aprendizaje a usted y a mí. Hoy voy a hablar sobre el fósforo. Comúnmente el fósforo es un elemento que es vulgar aparentemente, pero es aquella materia que principalmente debemos de tenerla en nuestro cuerpo. Es decir, muchos niños nacen por alguna razón con gran cantidad de fósforos en su mente, por sus abuelos, por sus padres, por la razón que sea, tienen esa cantidad de fósforos que les sirve para toda la vida almacenados. Pero no es suficiente. Las cosas más elementales al nacer es el oxígeno, el agua, el alimento y con el alimento el fósforo. Por lo general los niños empiezan a ir a sus escuelas y algunos de ellos llegan a tener excelentes notas. Otras veces no. Pero eso, ¿a qué se debe? Se debe a que el fósforo es el elemento en que nos da inteligencia a las personas. Nos da la capacidad de pensar, de analizar y de desarrollar. Hay personas que tienen gran cantidad de fósforos y descollan por su inteligencia. Hay otras personas que no pueden desarrollar buenas carreras, buenos oficios, porque no tienen la cantidad de fósforo suficiente como para tener la inteligencia apropiada para seguir esos estudios. La misión de esta conversación no es solamente decir que el fósforo es lo que nos da inteligencia. Ya lo estudiaron los griegos eso. Y los griegos le llamaban la luz divina al fósforo. La luz divina del universo. La luz que iluminaba al fósforo. Eso lo escriben de otra manera. No importa. Sigue siendo el fósforo. Y sabían y conocían que ese era el alimento para la inteligencia. Si me permiten, voy a tomar un sorbo de agua. Con permiso. Es importante saber que los organismos necesitan tener los alimentos apropiados que les sean útiles a ellos mismos. No todas las personas pueden tener los mismos alimentos por distintas razones.
Pero la mayoría de las veces se comparten en una familia esos alimentos. ¿Qué ocurre cuando en una familia, cuando en una casa preparan su almuerzo, su cena? Tienen los alimentos ahí. Lo primero que hacen es sacarle las hojas, sacarle las cáscaras, y ahí le van sacando lo más importante que tiene el alimento para que puedan tener un desarrollo intelectual adecuado. No siempre se consigue eso, pero sí se puede ayudar. No vamos a decir que si hemos nacido con poca capacidad, con pocos fósforos, no vamos a descollar porque consumamos determinados alimentos. No. Siempre va a ayudar a lo que tenemos, a la capacidad que tenemos. Muchos padres, al ver que los niños son muy despiertos, que les gusta jugar, que les gusta aprender, que les gusta entender, y piensan que pueden tener un futuro, ser con gran inteligencia. Pero no es así. A medida que los años van pasando, los niños que al principio son muy inteligentes, muy capaces, con el tiempo van perdiendo un poco esa capacidad para convertirse en otras personas, ¿no?, que cuando empiezan sus estudios verdaderos. Digamos que lo importante de este tema es saber cómo debemos alimentar a nuestros niños, a nuestros mayores, a las personas que trabajan, a las personas de edad. Se van cumpliendo los ciclos. Son niños, son estudiantes, adultos mayores, y así pasa la vida. Lo importante es que se tenga la suficiente capacidad para que se pueda llegar a una vida avanzada con una mente capacitada para manejar las cosas que tienen en la vida que hacer. No vamos a decir que esta luminosa les va a dar todo lo que necesitan. Sí, debemos suministrarla. Les voy a contar algo. Cuando yo era joven, me gustaba comer las cáscaras de las frutas, de las verduras. Y me decían por qué. Me gustaban. Comía las cáscaras que podía de todas las frutas. Y me gustaban las hojas también. No quiero decir que eso haya dado una ayuda a mi persona, en absoluto, ¿no? Hemos tenido estudiantes que en su juventud no han sido descollantes, y voy a nombrar a Einstein, por ejemplo, que no fue el mejor estudiante, pero sabemos quién fue.
Lo importante a esta charla es que usted sepa qué debe hacer. Cuando el niño es pequeño y empieza a alimentarse, incluso antes de tenerlo, las madres deberían de comer hojas, cáscaras de fruto que se puedan comer. Sí. Han de tener su médico particular, su médico no tiene que ser particular tampoco, su médico de familia, aquel que no solamente le haga una receta, sino que se dedique a conocerlos y ayudarlos y a vigilar cómo funciona la familia. Para eso vamos a dar una pequeña clave. El niño nace, pasan los años, y cuando ya va a ir a la escuela, va a ir al colegio, vamos a ver si tiene buenas notas o malas notas. Es un buen momento, y antes también, para tratar de darle alimentos que sí lo puedan consumir, que les hagan bien, pero que al mismo tiempo tengan muchas cáscaras y muchas hojas. A veces se preparan alimentos que lo primero que hacen es tirarle las hojas y tirarle las cáscaras. Por supuesto que a veces se cocinan alimentos y pueden conservar algo de fósforos, pero no todos. Pero a medida que vayan creciendo, vamos a acostumbrarlos a que siempre tengan buenas ensaladas, buenas hojas para comer, frutos. Casualmente, hace poco ha venido acá a nuestra casa una joven a visitarnos. ¿Y qué nos trajo para compartir un almuerzo? Una preciosa ensalada con unas hojas maravillosas, ¿no?, que seguramente tendrían muchos fósforos. Una chica inteligente, ¿no? Debemos siempre de tener el concepto de que los alimentos deben de llevar en lo posible hojas que puedan tener fósforos para ser alimentados y ser lo más felices. Hay personas que, no siendo mayores, no tienen la capacidad mental que deberían, van perdiendo. Lo importante es una persona mayor que pueda tener una conversación con una lucidez en su mente, ¿no? Eso se debe al fósforo en que tenemos en nuestra mente. El fósforo es especialmente para la inteligencia. Se puede decir que hay dos inteligencias, o muchas. Una es para aprender y otra es para vivir. El fósforo sirve para las dos. ¿Quién tiene pocos fósforos en su mente? No va a poder hacer una carrera muy larga ni un curso muy especial. No va a llegar. Pero quien sí está con muchos fósforos, con muchos alimentos, le proveen de ese alimento en cáscaras y en hojas y en respiración en los bosques, oxígeno posible, paseos por los bosques para oxigenar. El oxígeno también ayuda a la inteligencia. Limpiar el oxígeno
significa en nuestro jardín, en nuestro fondo, tener grandes respiraciones para cambiarlo y que sea positivo. Ese oxígeno va a ayudar también al fósforo, a la inteligencia de las personas. Por supuesto, quien tiene muchos fósforos y consume esos alimentos, podrá llegar a ser un médico, podrá llegar a ser un arquitecto, podrá llegar a tener grandes carreras, podrá ser un ingeniero, que quizás sea una de las carreras en que más tienen que estudiar, no sé. ¿Quién estudia muchas cosas? Porque pueden hacerlo, porque en sus cabezas tienen tanto fósforo que hasta pueden hacer cosas grandiosas. Cuando yo era joven he sabido que a una persona se enojó y se le incendió su cabeza. Tenía demasiados fósforos. Hay personas que teniendo fósforos suficientes en su cabeza pueden doblar un metal, pueden romper una cristalera, pueden tener la capacidad para desarrollar lo que deseen. Y esta charla es expresamente para esto, para que cada uno consuma lo que desee, lo que el médico les diga, porque siempre hay que estar vigilados por un médico, pero que sepan que no deben desperdiciar las hojas de los alimentos que poseen, ni las cáscaras, y si es posible crudas. Hay que saber cuáles son, pero si se pueden consumir, que sean crudas, mejor, porque poseen más cantidad de fósforos. Si me permiten, voy a tomar otro poquito de agua, otro sorbo. Hablar a veces en esta época se le seca la boca. Con permiso. Sabemos sí, que hay familias que por tradición ya todos son, parece que de gran talento, a otras familias que no. Pero sí podemos ayudar a quien sea dándole esa posibilidad. No quiere decir que porque consuma esos alimentos llegue a ser un talento, pero sí con eso, con frutas y verduras y de otros alimentos que a veces no se utilizan, las hojas porque creen que no sirven, sí, muchas veces sirven, y hay que tenerlas para que sirvan como elemento para desarrollar su capacidad intelectual. La capacidad intelectual es aquella que nos va a dar los buenos frutos. Al mismo tiempo va a dar la capacidad de desarrollar todo nuestro ser, nuestros instintos, nuestra pureza y nuestra alma. Eso significa que el consumir fósforo significa dar inteligencia. Los griegos lo hacían como algo primordial: hojas, cáscaras de frutos que contenían fósforos. Ustedes con sus hijos pueden hacerlo mientras sean de escuela, de liceos y de carreras.
y los van a ayudar, porque eso da la capacidad de ser un mejor profesional. Me despido de ustedes esperando que esta pequeña charla haya servido de alguna manera para que comprendan la importancia de estar cerca de sus hijos, de saber qué les van a dar y para qué sirve y cómo tener hijos con la mayor capacidad posible. Me despido de ustedes, como siempre, deseándoles de mi parte que los ayude, que hasta el fondo de sus corazones lleguen los conocimientos, que no olviden lo que he dicho, porque en el futuro habrá otras cosas más en que comentaremos. Por el día de hoy me despido de ustedes. Muchas gracias por haberme escuchado. Pronto estaremos otra vez juntos.